El caso Nisman ha puesto en el tapete una discusión apasionante, interesante por supuesto, que nos metió a todos argentinos en esta forma de analizar un caso policial, casi como si estuviéramos siendo espectadores de una serie televisiva o de una película del cine de Hollywood. Lo cierto es que ese costado que tenemos los argentinos de analizar diferentes posibilidades, hacer conjeturas, tener hipótesis, también en el fondo tiene de alguna manera un trasfondo de análisis mucho más interesante, que tiene que ver en definitiva con el descreimiento. Muchas encuestas se han publicado en los últimos días en relación al caso del fiscal Alberto Nisman, y lo más interesante tal vez de analizar como fenómeno sociológico es la profunda convicción que tiene la inmensa mayoría de los argentinos de que este caso, por las cuestiones políticas, por las cuestiones judiciales, por los implicados, por los intereses que toca, no va a tener una solución. La mayoría de los argentinos, una aplastante mayoría de argentinos, dicen las encuestas, sostiene que este caso no va a tener una resolución, que no sabremos muy pronto qué ha pasado con el caso del fiscal Alberto Nisman. La mayoría de los argentinos cree que, como en tantos otros casos, inclusive algunos de menor trascendencia, la Argentina se queda siempre sin saber qué ha pasado. Y entonces uno tiene casi la obligación de preguntarse cómo construir una sociedad mejor en un país que no cree en su justicia, en un país que cree que la política se entromete en la vida de los ciudadanos lo suficiente como para evitar que finalmente nos encontremos con la información y la verdad. La pregunta, por supuesto, no tiene una respuesta única, pero lo concreto es que vivimos en una nación en la que evidentemente las instituciones no tienen crédito. Los argentinos no creen en lo que dicen ninguna de las instituciones. En algunos casos más, en otros casos menos. Lo cierto es que el argentino medio, hoy frente a un hecho trágico como este, sigue creyendo que no vamos a tener una respuesta. Y hay que decirlo con todas las letras. Tal vez tenga razón, porque muchos casos importantes en la República Argentina, de impacto político por cierto, todavía hoy, muchos años después, tampoco tienen respuesta. Y sin ir más lejos, probablemente el caso emblemático en esta materia sea justamente el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Casos que llevan muchísimos años, más de 2 décadas, y todavía no tienen una solución. Por eso no es tan disparatado pensar que los argentinos en esto también tienen razón. El caso probablemente no tenga una respuesta, al menos muy pronto.